investigación. En este contexto vamos a conversar en exclusiva con el abogado de la familia paterna, quien, por supuesto, ha tenido participación el día sábado importante. La pudimos ver a través del Poder Judicial, ¿no es cierto?, en el control de detención. Monse, y ya estamos contactados con él. Saludamos a Cristian Chase, entonces el abogado del padre de Tomás, de la familia entonces paterna de Tomasito. Abogado, ¿cómo está? Gracias por estar conversando con nosotros. Bueno, recién estábamos afuera del Servicio Médico Legal de Concepción. Según los antecedentes que ustedes tienen, ¿cuáles son aquellas diligencias que están en este minuto retrasando la entrega, el plazo de entrega inicial que se dio para el cuerpo de Tomasito? Hola, buenos días. Bueno, lo primero, clarificar de que no ha habido de manera oficial un plazo de entrega. Por lo tanto, en ese sentido no ha existido ningún retraso, porque nosotros que mantenemos un canal de comunicación directo con una persona del Ministerio Público, siempre nos hemos ido manteniendo al tanto y nos comunicamos varias veces al día y nunca ha habido un plazo de entrega. Así que, para despejar primero eso. Lo segundo, la visita nuestra hoy día al Servicio Médico Legal obedece también a la necesidad de Moisés, del papá, de poder obtener información de primera fuente, saber cuáles son los peritajes que se están realizando. Entendemos el protocolo, yo se lo expliqué previamente, que el Servicio Médico Legal no le entrega información a los familiares directos, son cosas muy, muy genéricas, porque el conducto regular es que el Servicio Médico Legal evacúa los informes al Ministerio Público y a través del fiscal los recibo yo. Ese es un poco el mecanismo. Eso es lo que entonces, más que nada fue para interiorizarse, para dar el respaldo al servicio por la labor que están haciendo y que se tomen todo el tiempo que corresponda para poder obtener las pruebas necesarias. Sí, eso le decía un poco a Fabián, ¿no? Que la información ahí corre por conductos bien regulares. Ustedes ese día pidieron que se abriera la carpeta de investigación, Cristian. Varias de las partes que están en el proceso. La jueza dijo que sí, que se iba a hacer, y el fiscal dijo en una locución bastante clara que nunca su interés ha sido que ustedes no tengan la información y que él iba a trabajar para que usted el día lunes se le entregaran los datos. ¿Recibieron los datos? ¿Se abrió la carpeta? ¿Están en conocimiento de cómo va la investigación hasta ahora? Desde el punto de vista formal, la carpeta de investigación se abrió. Lo decretó el fiscal y lo aprobó así el tribunal. Yo, revisando hasta este minuto, no he recibido copia de la carpeta. Se supone que esta es como la hora pactada, que la teníamos que recibir. Yo en la mañana, a primera hora, le hice llegar un correo electrónico al fiscal, indicándole cuál era el correo, la casilla a la cual yo quería que me hicieran llegar la copia de la carpeta. No me ha llegado hasta este minuto. A ver, ¿qué antecedentes tienen, abogado, respecto a Jorge Escobar? ¿Qué antecedentes también tiene su representado respecto a esta figura del tío abuelo, que ustedes como familia lo ha hecho sospechar tan claramente de que él sería el autor de este homicidio? Yo tengo que ser bien responsable en esto y transmitir un poco el pensar de Moisés. Él, al principio, cuando comenzó o salió a conocer la desaparición de Tomasito, él, yo creo que tenía dividida entre todas las líneas de investigación que había. O sea, él no le restaba mérito ninguna y de verdad creía que podía ser cualquiera. Ciertamente, en la medida que fueron pasando los días y él fue viendo algunas declaraciones de prensa, comentarios, información que recibía de manera extraoficial, hizo que fuera tomando más fuerza la tesis, ¿cierto?, de que en este caso el tío abuelo estuviera involucrado. Tanto es así que nosotros comenzamos un trabajo previo con Moisés. En el caso mío, yo estuve varios días antes del hallazgo de Tomasito en el lugar y estuvimos trabajando previamente, por lo tanto era algo que ya lo teníamos más o menos manejado y de hecho en el caso nuestro de la querella íbamos trabajando en ese sentido. O sea, nosotros sabíamos que en el minuto que apareciera Tomasito, la acción que teníamos que dirigir. Ahora, obviamente, Moisés como padre, su anhelo era haberlo encontrado con vida, y él hubiese preferido que alguna de las otras tesis fuera la verdadera, que estaba con alguna familia, que alguien se lo hubiese llevado y que lo devolviera.
pero cuando ya se produce el desenlace de la historia, teníamos de cierta forma el trabajo adelantado. Pero justamente yo le preguntaba también por este antecedente. ¿Qué sabía, qué relación tenía el propio Moisés, su representado, con este tío abuelo? No, él no tenía mayor relación. No tenía un contacto. O sea, obviamente lo conocía porque vivía en la misma casa donde vivía su hijo. Ajá. Pero ustedes deben entender de que los padres de Tomasito vivían separados, no vivían juntos. Por lo tanto, él conocía el entorno familiar, pero no tenía un vínculo de familiaridad o de encontrarse en forma rutinaria con ellos. Pero conocía más o menos el ambiente que vivía su hijo, porque Tomás tenía casi... Sí, claro. Tenía 4 años, digamos, no. El conocer el ambiente, el conocer ciertas conductas es lo que hace que empecemos a trabajar en esa línea. Yo debo destacar, yo sé, Julio César, que tú estuviste el fin de semana en la zona. En este caso, Moisés ha sido bastante responsable y cauto en el sentido que él no entregó versiones a la prensa. En los primeros días habló cuando estaba en la búsqueda y en el fondo ha sido un llamado a que entregaran a su hijo y que apareciera. Y luego de eso, cuando ya se fue advirtiendo que aquí había algo más, un poco más grave que una simple desaparición de un niño, él se restó del ámbito público y empezamos a trabajar en el ámbito reservado. Sí, es bien importante lo que dice, porque yo abrigué la esperanza hasta tarde de conversar con él. De hecho lo esperé hasta muy tarde en la búsqueda, y él, en virtud de lo que tú dices, de ser cauto y todo, prefirió no dar declaraciones el fin de semana teniendo más antecedentes. Es lo que ustedes entiendo, están trabajando. A ver, está detenido el tío abuelo de Tomás. Para detener a alguien tienen que haber razones también de peso, digamos, ¿no? No se detiene a alguien, la fiscalía tiene un caso, digamos, ¿no? ¿Ustedes tienen antecedentes? ¿Cómo se gestó todo aquello? ¿Cómo se gestó? Ahora, ¿por qué? ¿Hay algún dato que usted, yo entiendo que no se ha hablado tanto de eso, pero ¿hay algún dato fehaciente de que hizo a la Policía de Investigaciones 2 minutos después de encontrado el cuerpo de Tomás Lallago? A ver, yo creo que eso no es tan así, Julio César, porque esto me lo han preguntado en otras oportunidades. Cabe recordar que Tomasito fue encontrado alrededor del pasado mediodía, sí, ¿cierto? Y el imputado fue detenido transcurridas más de 2 horas desde el descubrimiento del cuerpo. Yo estoy citando al fiscal. El fiscal dijo, claro. No. De hecho, él dijo... No son palabras mías. Él habla de 2 minutos. Sí. No, él habla de 2 minutos, del minuto que le estaba dando el punto de prensa. Lo que el fiscal dice, hace 2 minutos acaba de ser detenido. O sea, a él le informan que acaba de ser detenido el imputado, pero no es que se haya producido la detención a 2 minutos del hallazgo del cuerpo. Perfecto. Hay un rango lo que tú quieres constatar... Es muy importante lo que tú quieres constatar, que es a 2 minutos que nosotros nos enteramos, que en el fondo a 2 minutos del hallazgo de Tomás para la confirmación de la opinión pública. Exactamente. Pero no del hallazgo de ellos. Perfecto. Exactamente. Perfecto. De hecho, el imputado fue detenido exactamente, el personal aprehensor hizo la diligencia a las 14:35 horas. Ya. Abogado, a la misma hora que supo la familia. Digamos. Sí, abogado, nosotros aquí estamos analizando un poco cuáles son las grandes interrogantes, cuáles son de alguna manera las claves en los tiempos que podrían ser importantes para esclarecer los hechos. ¿Ustedes tienen alguna idea? Una de las preguntas, le voy a ir haciendo las preguntas que nosotros nos hemos hecho aquí en el estudio. Perfecto. El tío llamó a la familia para avisar que Tomasito se había perdido a las 20:24. ¿Qué pasa con el tío, según la información que ustedes han podido recabar, en las siguientes horas? ¿Qué contacto tiene con la familia? ¿Él se quedó solo buscando a Tomás? ¿Estuvo buscando con otras personas? ¿Cómo se ha podido reconstruir al menos las 2 horas siguientes a esa llamada telefónica? A ver, lo que pasa es que en el caso de mi representado de Moisés, él no fue notificado por parte de la familia materna. Hay una sobrina de Moisés que le avisa que Tomasito se había perdido, pero eso fue pasadas las 8 de la tarde, que es cercano a las 21 horas del día de la desaparición. Por lo tanto, no hay un primer contacto o un aviso desde la madre o desde la familia materna. Eso es importante. Por lo tanto, ese primer periodo de tiempo... mi representado no tuvo participación en el... Perdón, pero sí la madre le avisa a la abuela.
Es que lo desconozco, yo no tengo por qué desconfiar de la versión de la madre. La versión no es de la madre, es de la abuela. Sí, claro, por eso le digo, yo no desconfío de esa versión. Yo tengo entendido que había un vínculo cercano entre la mamá de mi representado y la mamá de Lo que a mí me cuenta personalmente la señora Elisea es que ellos se habían ganado un subsidio, estaban haciendo unas piecitas más en la casa, que precisamente estaban trabajando en eso con su marido, y que Steffi la llama 3 veces, no según la versión de Steffi, según la versión de la abuelita paterna, y que Steffi la llama 3 veces y ella no le contesta porque está trabajando en eso. Precisamente le querían hacer una piecita a Tomás, porque como Steffi estaba estudiando en Arauco, parvularia, todo, Elisea tenía la ilusión que mientras estudiaba le dejara a Tomás en la casa acá en Arauco, a ella. Entonces se habían ganado el subsidio, estaban ahí, y la llama Steffi 3 veces y ella no le contesta. Entonces Steffi llama después a una prima. Esa prima, ese familiar, llama de nuevo a la señora Elisea. Esto todo me lo contó la señora Elisea, digamos. Y ahí la señora Elisea se urgió y vio las llamadas perdidas, todo, y la llama la señora Elisea a Steffi después y le dice, ¿qué pasó? Y ahí Steffi le dice, pasó algo acá. Y la señora Elisea sale rumbo a Caripilum pensando que le había pasado algo a la abuelita de Steffi. Porque la abuelita de Steffi tiene 85 años, tiene un Alzheimer, una edad avanzada. Y en el camino, ella insiste y le dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí le dice que se perdió Tomás. ¿Ese es el relato de la abuelita? Yo creo que el relato es concordante. Dicho por en ella. Definitiva, o sea, para que tú pienses, a la hora que se enteró la abuela, ella se desplaza al lugar y después de insistir, obtiene la información. Entonces, luego que la abuelita se entera, recién esta prima, ¿cierto? Esta otra persona le notifica a Moisés. Para que ustedes vean el rango de tiempo, digamos. Eso es 21 horas aproximadamente. Eso es como las 21 horas aproximadamente. Claro, pero no es tanto tiempo después de la primera llamada de Jorge Escobar a la familia para decir que... Pero ¿sabes por qué esto reviste importancia? Porque yo entiendo que las horas y todo, por eso las horas son súper importantes, pero a la vez es fácil desorientarse. Porque en algún momento Moisés, a quien representa Cristian, dijo que él se había enterado a las 7. Y cuando él dijo que se entera a las 7, cambia toda esta cosa, ¿no? Porque si él se entera a las 7, no se perdió el niño a las 8. Entonces, ahora lo que está diciendo Cristian es un antecedente bueno, que seguramente Moisés, cuando dijo a las 7, se turbó, se enredó, y realmente, como dice la señora Elisea, todo ocurrió a las 21. Esas llamadas ya están siendo periciadas, abogado, ¿no? Todas las llamadas también que recibió la señora Elisea, la prima, avisando a la familia de su representado. Desconozco el teléfono de terceros, pero sí tengo certeza, pudiera ser de que el fiscal lo solicitó en el intertanto que la carpeta estaba en secreto, pero sí tengo claridad absoluta, porque fue público, de hecho, la diligencia, que se incautaron los teléfonos del imputado que está detenido, de la mamá y de mi representado. Eso sí. Por lo tanto, en el tráfico telefónico de Moisés va a quedar establecido a la hora que recibió el primer llamado ese día, donde le dan noticias. Claro que sí. Tengo una pregunta. Cuando su representado llega justamente a el lugar, a la casa, ¿él a dónde llega? ¿Con quién se encuentra? ¿Y dónde empieza a buscar Moisés? No, cuando él se entera, llega al punto donde le indican que se había perdido. Él ya llega directamente a lo que a lo mejor Julio César conoció ahí como la zona cero, o donde está el campamento base y todo el tema. Él se desplaza hacia el lugar, digamos, de la desaparición. Ya. Y cuando él llega, ¿ve o no ve al tío? No me ha hecho referencia, pero a Moisés, y esto es algo público porque lo dijo en un punto al principio, le causó extrañeza que el tío sí desapareció, que fue a ver la tarotista y todo lo que ustedes saben. Eso es un elemento que sorprendió, que por qué no se había sumado a la búsqueda o no se había quedado a la búsqueda. Pero ¿a qué horas habría llegado entonces Moisés a la zona cero? A eso de las 9 de la noche. Pasadito. Pasadito. Y a esa hora, sí, Moisés
¿ya tenía claro que el tío no estaba ahí, que se había ido a Arauca la tarotista, o eso ocurrió después? No, se enteró al rato después. Claro, porque Moisés ya lo comunica el segundo día. Sí. No lo comunica, esto es el miércoles en la noche, o sea, en la madrugada. Era el día siguiente hace el reclamo por Moisés el tema de el reclamo al día siguiente, de la tarotista. Además hay que pensar de que el imputado fue tarde a la tarotista, fue cerca de la medianoche, y lo señaló la propia tarotista en un medio de comunicación. Bueno, Cristian, nosotros hemos elaborado un informe completo de cuáles son las pistas de la policía que tienen de inculpado al tío abuelo de Tomás. ¿Cuáles son las pistas? ¿En qué se basan? ¿Cuáles son los elementos que han encontrado? ¿Qué han dicho las conversaciones, las interrogaciones con él? Tenemos una nota muy completa. Te pedimos que te quedes con nosotros, porque es importante poder conversar contigo y te agradecemos. Te agradecemos porque siempre es complejo esto, y tu gentileza de estar con nosotros esta mañana complementando la información, porque creo que ahí está la clave de esto, entregar buena información.